Todo esto estuvo completamente más allá de mi comprensión desde el principio. Hace 11 años completé mis estudios universitarios y regresé a mi ciudad natal después de autofinanciar mis estudios. Debido a la autofinanciación, no recibí ningún apoyo financiero. Sin embargo, obtuve el derecho a un empleo gratuito y conseguí un trabajo respetable y bien remunerado. Mientras construía una carrera exitosa, a menudo tenía que viajar al centro regional, donde una vez me encontré con mi compañero de estudios, Earl. No éramos amigos cercanos, pero constantemente teníamos conversaciones agradables. Earl finalmente me ayudó y se obtuvieron las aprobaciones, que tardaron semanas. Un día, Earl de repente se convirtió en el director ejecutivo de la empresa fundada por su esposa, los padres de Zara. Fue en una reunión amistosa en casa de Earl donde conocí a mi futura esposa, Leila. Leila estaba terminando sus estudios universitarios y residía con sus padres jubilados en el centro de la ciudad. De alguna manera, empezamos a salir. Nuestra relación se calentó y, después de 6 meses, al darme cuenta de que Leila estaba embarazada, le propuse matrimonio. Ella aceptó con la condición de que me mudara al centro regional. Estuve de acuerdo y tuvimos una boda a la que asistieron Earl y su esposa, Zara. Los padres de Leila nos regalaron generosamente un apartamento de 3 habitaciones heredado de la hermana de su suegra, que estaba registrado a nombre de Leila. Tuvimos un hijo y poco después Leila volvió a quedar embarazada y dio a luz a una hija. Yo, siguiendo la recomendación de Gerald, conseguí un trabajo en una organización de gran reputación. Allí rápidamente me consolidé como un especialista con conocimientos. Como era de esperar, la empresa dirigida por Earl tuvo prioridad en la selección de contratistas para proyectos de construcción, especialmente cuando yo representaba al cliente. El trabajo prosperaba y los ingresos eran excepcionales. Pasaron 10 años y nuestro hijo estaba por comenzar 4º grado, mientras nuestra hija ingresaba a 2º grado. Hace 2 semanas, me senté en la sala de conferencias de un hotel. Las negociaciones fueron intensas y prolongadas, por lo que pidieron una pausa. Salí con uno de los representantes del Capitolio al balcón de la sala de conferencias y me senté en una mesa. El representante, observando a los visitantes del hotel en el vestíbulo, comentó cuántos años habían pasado y cómo Earl todavía estaba enamorado de su esposa y felizmente casado, a pesar de que los viejos hábitos cuestan morir. Earl, que estaba en el mostrador de recepción haciendo el checkout, estaba con su novia junto al kiosco. Vi a Earl en la recepción con su esposa Leila en el kiosco. Earl terminó de pagar y ambos caminaron hacia el ascensor. Al principio mi impulso inmediato fue localizarlos y confrontar físicamente a Earl. Sin embargo, me di cuenta de que tal acción llevaría a negociaciones fallidas, una pelea pública y un posible divorcio. Reflexioné sobre el sonido que escuché en mis oídos. Habían pasado años. Me volví hacia la persona con la que estaba conversando. Pregunté cuánto tiempo hacía que lo conocía la persona y me respondieron que lo conocían desde hacía mucho tiempo. Mencionaron ser residentes locales y vivir en la zona durante años. Earl había conocido a su actual esposa, Zara, después de la universidad. Según la persona, Zara provenía de una familia acomodada, siendo su padre un empresario que había fundado varios negocios con su esposa. Earl se había casado con Zara y rápidamente asumió el cargo de director ejecutivo de una de las empresas. Sin embargo, la persona mencionó evitar cualquier trato comercial con Earl debido a su falta de confiabilidad y falta de confiabilidad. Una vez concluidas las negociaciones y firmado el contrato, regresé a mi oficina. Me senté en mi escritorio y comencé a contemplar mis próximos pasos. Era evidente que necesitaba separarme de mi esposa. Sin embargo, también necesitaba asegurar mi papel de padre para nuestros hijos. Tenía que conseguir un lugar para vivir. Después de nuestro divorcio, los padres de Leila nos regalaron el apartamento en el que residíamos, con la escritura de propiedad a su nombre. Así que lo mejor fue regresar a la casa de mis padres, que, Dios mediante, tenía 2 pisos, estando el segundo piso sin uso. Leila nunca había visitado mi ciudad natal y había expresado reservas sobre lo que haría allí. La partida fue una decisión que tuve que tomar, asegurándome de no romper mi promesa de llevar a los niños a la playa este año y evitando engañarlos. Con un plan en mente, comencé a ponerlo en práctica.
Conocía muy bien las rutinas de Earl y su esposa. Sabía que Zara normalmente iba a almorzar a un café ubicado lejos de su lugar de trabajo, creyendo que allí la comida era superior. Nos había invitado a Laila y a mí a cenar allí varias veces. Ahora entendí por qué Laila nunca visitó ese café y por qué Earl tampoco lo frecuentaba. Al día siguiente entré al café y vi a Zara. Me senté en su mesa. Ella me saludó y le pregunté si estaba probando la cocina local. Ella respondió que no había decidido simplemente probar la comida local y le pregunté por Earl. Ella confirmó que efectivamente se trataba de Earl y Laila. Le conté que sospechaba de él desde hacía mucho tiempo, pero no podía probarlo, ya que siempre llegaba a casa a tiempo. Zara me preguntó dónde los había pillado y le expliqué que era en un hotel del centro, donde tenía un amigo trabajando como director. Zara preguntó cuánto tiempo llevaban saliendo y le informé que empezaron a salir antes de que yo conociera a Laila. Ella expresó su consternación y mencionó cómo Earl le había presentado a Laila como una amiga mía. Mencioné que me hice una prueba de ADN para estar segura de los niños y Zara compartió que Earl no podía tener hijos debido a un tratamiento que no había producido ningún resultado. Expresó su deseo de tener hijos. Discutimos nuestros planes y mencioné que tenía la intención de divorciarme de Laila y cambiar mi apellido. Zara planeaba divorciarse de Earl, pero quería pruebas concretas. Discutimos la idea de instalar cámaras web para capturarlos en el acto y acepté mantenerme en contacto sobre el plan. Le expliqué que necesitaba regresar a casa ya que Laila era dueña del apartamento y Zara se ofreció a hablar con su padre para ayudarme a encontrar un lugar donde vivir. Acordamos fijar una fecha para una mayor discusión. En los días siguientes me preparé para la próxima separación de mi esposa. Informé a la escuela sobre nuestros planes de mudarnos y transferir a los niños a una nueva escuela en una ciudad diferente. Tuve que obtener la confirmación de la inscripción de los niños en la nueva escuela durante el horario laboral y me proporcionaron los documentos necesarios. Zara llamó y pidió pasaportes para sacar visas para un viaje a Italia, a la ciudad de Pizarro. Las visas se obtuvieron rápidamente. Pronto me dijo que había hablado con su padre sobre Jason y su trabajo en la nueva sucursal. Su padre realizó una verificación de antecedentes y la aprobó, pidiéndole que fuera a una entrevista. Después de la conversación con el padre de Zara, donde arreglaron su puesto y salario, hablé con acento agudo con mi jefe sobre la situación. Mi jefe, que se había divorciado 2 veces antes, me preguntó cómo podía ayudar. Le expliqué que necesitaba unas vacaciones tranquilas y que me despidieran de mi trabajo. Pregunté si había alguna manera de solucionarlo. Mi jefe lo consideró y finalmente estuvo de acuerdo. Los preparativos para la separación estaban ultimados. Le conté a Laila sobre mi próximo viaje de negocios, que solo duraría 3 o 4 días. El mismo día, Laila informó a su marido, Earl, sobre mi partida y él se alegró por ello. Mencionó que su esposa estaba pasando 2 semanas en un sanatorio. Ella me preguntó sobre mis planes para los niños y le expliqué que los llevaría a casa de mis padres ya que era tiempo de vacaciones y no podían quedarse en casa. Laila expresó su frustración por tener un bebé, mencionó que no podía tener hijos y me sugirió que contratara a una niñera o confiara en mi esposo. Discutimos nuestro plan para el día siguiente y Laila mencionó que Bafka se iría por la mañana. Empaqué mi bolsa de viaje, me despedí de Laila y me dirigí a la estación de tren, aunque en realidad solo tomé un autobús a una parada de distancia. Allí me esperaba mi coche de alquiler para mudanzas de larga distancia y nos dirigimos a mi casa, donde vi a Laila llevando a los niños y subiéndose con ellos a un taxi, rumbo a la casa de sus padres. Media hora después, Laila llegó a la casa de su madre, le dijo que había traído a sus nietos y le preguntó cuándo podían ir al mar. Prometió llamar todas las noches y luego se subió a un taxi que la esperaba para ir a trabajar. Mientras tanto, empaqué la casa, metiendo todo en cajas de cartón. Las cajas se cargaron inmediatamente en el coche y en 1 hora y media todo estaba embalado y listo. Solo se empaquetaron por separado una maleta grande y 2 bolsos. Después de empacar el auto, llamé a mi padre y le dije que la empresa de mudanzas estaba de camino a su casa y que yo me reuniría con ellos en un mes. Laila, por su parte, le informó al director general que yo me había ido y que los niños estaban con sus abuelos, por lo que estaba libre hasta el lunes.
El director ejecutivo accedió a dejarla salir una hora antes. Después de trabajar la mayor parte del día, Laila cerró la sesión temprano y afirmó que asistiría a una reunión con un cliente. Ella salió de la oficina y poco después, Earl también se fue. Zara, que había colocado un rastreador y un micrófono en el auto, notó que había comenzado a moverse por la ciudad y vio que el auto giraba hacia un callejón y se detenía. La puerta se cerró y de inmediato se escuchó un sonido. Laila mencionó que teníamos que ir a la tienda y Earl respondió que teníamos todo en casa. Casi al mismo tiempo, pasé por la casa de mis suegros y les informé que iba a recoger a los niños. Como les había dicho Laila, los niños se quedarían con ellos 3 o 4 días. Decidieron celebrar su 10º aniversario de bodas y tenían planeada una sorpresa para Laila. 10 minutos más tarde, los niños y yo nos dirigimos al aeropuerto, con nuestro vuelo programado para 2 horas más tarde. Laila entró en la cocina de Earl, revisó el refrigerador y puso una mesa completa. Le pidió a Earl que abriera una botella de champán y le sugirió tomar un poco de coñac más tarde. Earl preguntó por qué estaban brindando y Laila mencionó que era su 10º aniversario, a pesar de que yo había señalado que se debía en parte a su romance con la abogada del cliente, Laila. Se sentaron a cenar y luego subieron al dormitorio. Laila recogió los platos y los puso en el fregadero, y luego disfrutaron de un poco de fruta y coñac en la mesa de café antes de dirigirse a la ducha. Después de que salieron, Laila sugirió que llamaría a sus padres y, mientras tanto, sería toda suya. Earl estuvo de acuerdo y ella hizo la llamada. Mientras tanto, Laila se levantó rápidamente, marcó mi número y me dijo que quería felicitarme por nuestro 10º aniversario de bodas. Me quedé perplejo y le pregunté por qué decía eso. Luego, Laila mencionó que estaba en la habitación de Earl, no completamente vestida, y que él la estaba mirando mientras ella me hablaba. Herida por sus palabras, me ofrecí a acercarme a hablar, creyendo que ella me entendería, y le pedí que no se fuera. Laila rompió a llorar y Earl parecía confundido. La puerta del dormitorio se abrió de repente y entraron los padres de Zara, seguidos por Zara. Laila rápidamente comenzó a vestirse y el padre de Zara le preguntó a Earl qué estaba pasando. Earl respondió que simplemente se lo estaban pasando bien. La madre de Zara comentó sobre la falta de ropa de Earl y Zara decidió firmemente sacarlo de su luz. El padre de Zara le aconsejó a Earl que escribiera una carta de renuncia y que, si volvía a equivocarse, lo despedirían. Laila les agradeció y se fue. De vuelta en su departamento, Laila se dio cuenta de que no había nadie en casa e intentó llamarme pero no tenía señal. Casi había terminado de observar lo que sucedía en el dormitorio. Apagué mi tableta y llamé a Zara. Me informó que estaban de camino al rellano con los niños y que esperaba tener noticias mías cuando regresaran. Pronto abordamos el avión y nos dirigimos a otra ciudad. Nuestros vuelos estuvieron bien coordinados y finalmente aterrizamos en Italia. Un representante de la empresa nos ayudó a llegar al hotel en la primera línea de costa. Después de registrarse, los niños estaban ansiosos por ir al mar, visible desde su ventana. Se encontraron con una mujer y su hija de 7 años que viajaban en el mismo vuelo. La mujer se había mareado, pero su hija estaba ansiosa por llegar al mar. Le sugerí cuidar a su hija para que la mujer pudiera descansar. Regina, la mujer, se presentó y nos dirigimos hacia el mar, siguiendo escaleras de madera casi hasta la orilla del agua. Allí, peces pequeños nadaban en aguas poco profundas e incluso logré pescar un cangrejo pequeño. Después fuimos a nadar y Regina decidió unirse a nosotros. Mientras tanto, Earl se ocupaba de la cuestión de encontrar un lugar donde vivir. Con la ayuda de sus padres, logró conseguir un apartamento de una habitación, pero tuvo dificultades para encontrar empleo. Tenía algunos ahorros para sobrevivir, pero necesitaba pensar en su futuro. Earl comenzó a buscar trabajo en varias oficinas, pero enfrentó desafíos, ya que la mayoría de los puestos ejecutivos ya estaban ocupados y no quería un trabajo de nivel inferior. Al final, ni siquiera pudo conseguir un puesto como ingeniero ordinario. Laila pasó 2 días buscándonos a mí y a los niños por la ciudad, pero no pudo localizarnos. Al contrario de lo que creía mi padre, ella intentó llamarnos y mis padres explicaron que yo había movido mis pertenencias a su casa y me había ido a otro lugar sin los niños.
Laila supuso que me había ido de vacaciones y decidió visitar mi oficina para saber más. Allí se enteró de que yo había dimitido. Por la noche, Laila llamó a Earl y le preguntó sobre su situación. Earl explicó las malas condiciones de su apartamento de un dormitorio y las dificultades laborales que enfrentaba. Laila habló de su propia situación laboral y del establecimiento de una sucursal, pero Earl no tenía información sobre mis planes. Mencionó su intención de intentar reunirse con su esposo y sus hijos, y los arrepentimientos por su relación pasada con Earl. Earl preguntó sobre mi situación actual y Laila le informó que no estaba segura de mi paradero ni de mi decisión de irme con los niños. Ese día, Laila se armó de valor y visitó la cabaña donde vivía Zora. Zora la invitó silenciosamente a entrar y tuvieron una conversación en el gran salón del primer piso. Laila comenzó disculpándose y le pidió a Zora que entendiera sus acciones. Ella cuestionó por qué Zora continuó trabajando para su empresa, expresando su ignorancia de la historia de Zora con Earl y su propia relación. Zora explicó que no sabía nada de la relación de Laila con Earl y hablaron sobre sus experiencias compartidas de haber sido engañados por él. Me di cuenta de que él no aceptaría a mis hijos y ni siquiera sabía dónde estaban en ese momento. Zora trató de tranquilizarme, diciendo que no debería preocuparme, ya que mis hijos eran mis maridos y Earl no podía tener hijos porque ahora estaba soltero. Ella sugirió que no había ningún obstáculo que nos impidiera reconciliarnos. Respondí explicándole que me había dado cuenta de que no lo necesitaba como socio. Earl se puso en contacto conmigo al enterarse de que estaba solo y me pidió quedarse conmigo, pero me negué. También compartí mi preocupación por no poder encontrar a Jason y los niños. Le mencioné que no estaba en casa de sus padres, a pesar de que había trasladado sus cosas allí. Sabía que se había ido de vacaciones con los niños al mar, pero no tenía idea de cuándo regresaría. Era casi el 1 de septiembre y los niños tenían escuela. Expresé mi confusión sobre qué hacer y cómo traer de vuelta a Jason. Zora me dijo que no podía ayudar con eso e indicó que era poco probable que Jason me perdonara y me aceptara de regreso hoy. Regina y su hija Rose salieron del hotel y se dirigieron hacia el centro de Pizarro. Después de darles una breve explicación a los niños sobre la dirección que debían tomar, siguieron adelante. Regina preguntó si realmente necesitábamos una explicación tan detallada. Le respondí que sí porque en la ciudad de donde venimos se hablaba de ciclovías, pero rara vez se veían. No estábamos acostumbrados al concepto de separar las zonas peatonales de los carriles bici y las zonas destinadas al tráfico de vehículos. Aquí los ciclistas no circulaban por las zonas peatonales, incluso si estaban vacías, ya que los lugareños respetaban estrictamente los carriles designados. Paseamos tranquilamente por la ciudad por la noche y finalmente llegamos al monumento a la esfera. Regina preguntó sobre la importancia del monumento. Le expliqué que era la esfera grande de Pomodoro, siendo el escultor detrás del monumento Arnaldo Pomodoro, quien casualmente era natural de Pizarro. También compartí algunas de las atracciones de la ciudad, como sus hermosas playas de arena, su mar prístino y un impresionante paseo marítimo con un largo muelle que se adentra en el mar, perfecto para un relajante paseo y disfrutar de las aguas. Regina expresó su sorpresa por la fama de la ciudad y la rica historia de Italia. Luego, Regina preguntó cómo sabía tanto y se preguntó si era profesora de historia. Le aclaré que no, pero que había investigado un poco sobre los lugares que podríamos visitar en Internet cuando descubrí a dónde íbamos. No quería quedar completamente despistado, ya que podría salvarnos de malentendidos. Regina sugirió visitar el acuario Lanati y preguntó si estaba cerca. Le expliqué que no estaba exactamente cerca, sino que estaba en Católica, a unos 22 kilómetros, a la que podríamos llegar en aproximadamente media hora. Regina estuvo de acuerdo con el plan. Le pregunté a Regina sobre nuestros planes para el día siguiente. Mencionó que podíamos dormir hasta tarde, ya que planeábamos visitar el Teatro Rossini y explorar el casco antiguo. Sin embargo, al día siguiente nos despertábamos temprano a las 7 en punto, ya que no habíamos venido a dormir. Le propuse desayunar mientras viajaba y le aseguré a Regina que tenía cubierta la ruta del teatro y del casco antiguo. Luego, Regina preguntó a dónde deberíamos ir a continuación y le sugerí ir a un restaurante cercano. Regina vaciló un poco y notó que acabábamos de cenar.
Le aseguré que solo comeríamos algo y nos dirigimos a un restaurante al aire libre donde el camarero nos entregó los menús. Rápidamente hicimos nuestros pedidos, teniendo en cuenta yo a los niños. Mientras disfrutábamos de la comida, le pregunté a Regina sobre su capacidad para viajar con su hija pequeña, a pesar de su marido. Regina explicó que no estaba casada y describió su relación pasada. Ella mencionó que nunca habían registrado oficialmente su relación y que después del nacimiento de su hija Rose, él comenzó a distanciarse e incluso trajo a otra mujer a casa. Regina había decidido mudarse con su hija y estaba considerando regresar al vecindario de su madre. También mencionó que su esposo no mostró interés en ayudar con su hija, y que el certificado de nacimiento de Rose tenía un guión debajo de padre, lo que significaba que podía demandarlo por manutención de los hijos. Sin embargo, Regina no quería hacer eso y estaba decidida a criar sola a su hija. Le pregunté sobre su campo de especialización y Regina me explicó que era ingeniera civil. Había logrado ahorrar dinero para el viaje realizando varios trabajos, incluido proporcionar estimaciones de costos para clientes que necesitaban ayuda con sus proyectos de construcción. Desafortunadamente, la empresa para la que trabajaba había quebrado y actualmente técnicamente estaba desempleada, pero seguía siendo optimista sobre el futuro. Continuamos nuestra conversación mientras bebíamos vino italiano seco y los niños probaron la ensalada de mariscos. Regina mencionó que su madre vivía en un pueblo cercano, a solo 5 kilómetros del centro de la ciudad. Le conté a Regina que me habían designado directora de sucursal en la ciudad. Le pareció una coincidencia que ambos fuéramos de la misma ciudad natal. Después de terminar nuestra comida, regresamos a nuestro hotel a última hora de la noche. Le recordé a Regina que al día siguiente saldríamos temprano para visitar el acuario. Los niños preguntaron sobre nuestros planes y les expliqué que veríamos tiburones. Al día siguiente llegamos al acuario de Católica, un oceanario popular en Católica. Pasamos una cantidad importante de tiempo observando la vida marina en varias piscinas y acuarios. Nuestra visita incluso incluyó un acuario donde los visitantes podían tocar a las criaturas, lo que alegró a los niños. Después de nuestra visita, decidimos buscar un lugar para comer fuera del acuario para evitar los precios más altos. Mientras buscábamos un restaurante, vimos un autobús que regresaba a Pizarro, así que decidimos regresar para almorzar. En unos 40 minutos, nos encontramos en un café familiar junto al mar, disfrutando de platos italianos clásicos como pasta con pollo a la parmesana. Después de comer, decidimos ir a la playa, a pesar del sol abrasador y la hora de la siesta de la ciudad, lo que hacía las cosas un poco incómodas para los turistas. Regresamos al hotel, tomamos nuestras toallas y nos reunimos en la recepción antes de dirigirnos a la playa. Los niños se desnudaron con entusiasmo y chapotearon en el agua, y Regina y yo hicimos lo mismo después de recoger nuestras pertenencias. Pasamos algún tiempo en el agua, observando a los niños perseguir con entusiasmo pequeños cangrejos en las olas poco profundas. Regina aprovechó para preguntarme si por eso estaba de vacaciones sin mi esposa. Le confié y le expliqué que había descubierto que mi esposa estaba teniendo una aventura con su exnovio, quien se había casado con ella por su posición y dinero, e incluso la había puesto a trabajar con él. Regina me preguntó sobre mis planes y le revelé que había tomado lo que podía y me había mudado de regreso a la casa de mis padres. Había decidido irme de vacaciones con los niños y la reconciliación no estaba en las cartas. Me preguntó por los niños y le expliqué que se quedarían conmigo. Mencioné que en un divorcio, el tribunal normalmente favorecía a la madre, por lo que había considerado esperar hasta que los niños tuvieran 14 años, momento en el que podrían decidir con qué padre vivir. El divorcio no estaba en el plan inmediato, pero no viviría con mi esposa. Regina me preguntó si podía manejar a 2 niños por mi cuenta y le respondí que lo estaba haciendo. Le conté una historia sobre un chico que conocía cuya esposa lo había dejado con 2 niñas, y cuando ella regresó 8 años después, las niñas se negaron a dejarla entrar. Para entonces ya se habían divorciado. Regina preguntó qué pasaría si mi esposa iniciara el divorcio y le mencioné que la opinión de mi hijo Martin podría considerarse en el tribunal, pero no era el único factor determinante. Ella me preguntó sobre mi plan y le expliqué que mantendría a los niños ocultos si fuera necesario, a pesar de las posibles consecuencias legales.
Regina preguntó si los niños querían pasar tiempo con su madre y yo respondí que no era probable que lo hicieran en un futuro cercano. Luego, Regina me preguntó si aceptaría su oferta de trabajar en su sucursal, y acepté, diciendo que me gustaría pero que necesitaba encontrar un lugar para vivir, ya que era difícil encontrar un trabajo en mi vecindario, y no lo hice. No quiero perder mis cualificaciones profesionales. Regina me aseguró que me ayudaría a encontrar alojamiento e inscribir a Rose en la escuela. Finalmente sus vacaciones terminaron y regresaron a casa. A nuestro regreso, llevé a los niños a comprar útiles escolares. Por la tarde, llamé a Samuel para discutir la necesidad de trabajadores técnicos y de ingeniería de la sucursal y le mencioné el nuevo puesto de Lila. En cuanto a Earl, había desaparecido sin dejar rastro y nadie sabía su paradero. El domingo fui a recoger a Regina y Mary y dispuse que se quedaran en el segundo piso de la casa de mis padres. Los niños estaban emocionados de tener a Mary viviendo con ellos y todos irían juntos a la escuela. Regina se preparó para su primer día de trabajo el lunes, mientras yo tenía mis responsabilidades que atender. Los niños todavía tenían 3 días más de vacaciones y se quedaron con mis padres. Mientras tanto, Lila seguía ignorando por completo mi paradero y el de los niños. Ella se puso a trabajar e hizo esfuerzos para localizarme, ya que creía que era cerca del 1 de septiembre. Decidió visitar la escuela, solo para descubrir que yo había trasladado a los niños a una escuela en el barrio cercano a la casa de mis padres. Planeaba visitarlos el primer viernes de septiembre. De vuelta en la oficina, se especuló mucho sobre la repentina partida de Earl y el traslado de Lila. Muchos empleados sentían curiosidad por saber las razones detrás de los cambios de liderazgo. Finalmente, llegó a la oficina la noticia de la apertura de la sucursal y Lila también recibió esta información. El primer viernes de septiembre, Lila se tomó un día libre por su propia cuenta y se dirigió al centro del distrito. Llegó temprano en la mañana, armada con la dirección de mis padres, y localizó su casa en la calle. Al acercarse a la puerta, Lila me observó, junto con Martin y Mary, saliendo de la casa. Los acompañaban una mujer desconocida y una niña de la edad de María. Lila los siguió sin que nadie se diera cuenta y pronto se dio cuenta de que la mujer desconocida y yo llevábamos a los niños a la escuela antes de ir a trabajar. Al observar esto, Lila decidió esperar a que comenzara la jornada laboral. Una vez hecho esto, se acercó al área de recepción donde una joven secretaria estaba revisando papeles. La secretaria me llamó y me preguntó si aceptaría una visita, a lo que acepté. Luego a Lila se le permitió entrar a la oficina. Una vez dentro, me encontró sentado en un escritorio cubierto de papeles. La saludé y ella me devolvió el saludo. Le hice un gesto para que se sentara y le comenté sobre su bonita oficina. Ella me agradeció y mencionó que su asistente se había encargado de todos los arreglos. Yendo al grano, Lila dijo que estaba allí para discutir nuestros próximos pasos, entendiendo que mantener a nuestra familia unida era poco probable, pero enfatizando la necesidad de resolver las cosas por el bien de nuestros hijos. Estuve de acuerdo, expresando mi deseo de mantener la custodia de los niños y al mismo tiempo querer involucrarme en sus vidas y verlos. Lila me transmitió su preocupación por no perder el contacto con los niños, buscándome seguridad. Le aseguré que los niños estaban en la escuela y que tenía planes de pasar tiempo con ellos, incluido ir a buscar hongos al bosque al día siguiente. Lila comentó que Regina era mi nueva compañera, lo cual confirmé. Ella preguntó si podía conocer a los niños y yo estuve de acuerdo, explicándole que los niños y yo habíamos planeado varias actividades para los próximos meses. Le pedí que me avisara con antelación, ya que nuestras agendas ya estaban ocupadas. Lila mencionó que siempre me había gustado sorprender a la gente, lo que me impulsó a contarle que habíamos estado de vacaciones en el mar Adriático en Italia. Me preguntó sobre Earl y mi nuevo número de teléfono, a lo que le revelé que no había cambiado mi número. Lo acababa de volver a encender. Después de nuestra conversación, Lila salió de la oficina, siguiendo mi sugerencia, y se fue a un café. Luego llamé a Regina para informarle sobre mi reunión con Lila y su solicitud de ver a los niños. Regina expresó su opinión de que impedir que una madre viera a sus hijos podría no ser prudente. Regina y yo discutimos la situación.
Le expliqué que no esperaba que Lila apareciera y que no estaba seguro de tomar una decisión por mi cuenta. Regina expresó firmemente su decisión de no interferir, enfatizando que era una elección que tenía que tomar de forma independiente. Mencioné que ya había tomado una decisión hace mucho tiempo cuando descubrí la infidelidad de Lila. Dije que nada cambiaría esa decisión, ya que el engaño había persistido durante demasiado tiempo. Regina preguntó sobre el tiempo que llevaría a sanar y le dije que variaba de persona a persona, normalmente de 3 meses a 1 año para los hombres y 1 o 2 meses para las mujeres. Durante este periodo, algunos podrían querer volver a una relación, impulsados por el anhelo del amor perdido, mientras que otros buscarían un nuevo comienzo si ya no quedaba amor. Más tarde decidí encontrarme con Lila en un café como estaba previsto. Llegué temprano y encontré a Lila conversando con Regina, quien parecía llorosa. Lila me aseguró que no iba a interrumpir y que habían discutido los arreglos para recoger a los niños de la escuela, alimentarlos y llevarlos al parque. Le pregunté qué había sucedido durante su conversación. Lila explicó que hablaron de cómo Lila y yo nos habíamos conocido y de cómo le agradaba a su hija. Regina me había descrito como confiable y segura y había convencido a Lila de que no me confrontara por los niños. Le pregunté a Lila si estaba de acuerdo con la perspectiva de Regina y ella asintió con la cabeza, reconociendo que se había distanciado de sus hijos a lo largo de los años. Ella expresó su remordimiento y explicó que había sido influenciada por Earl, dejándome a mí la mayor parte de las responsabilidades del cuidado de los niños. Lila se dio cuenta de que no podía manejar a los niños sin mi ayuda, pero comprendió que yo no la perdonaría por su engaño. También mencionó que Regina parecía entenderla mejor que ella misma y que Mary se llevaba bien con la hija de Regina. Les pregunté si tenían pensado comer y Lila me informó que se dirigían al parque a esperar a los niños. Me aseguró que los niños los encontrarían allí, ya que a menudo caminaban hasta el parque y alimentaban a los cisnes. Salimos del café y fuimos al parque, donde los indiqué hasta un banco junto al agua y les expliqué que a menudo caminábamos hasta allí y dábamos de comer a los cisnes. Lila preguntó si los cisnes ya se habían ido volando y le dije que no, pero que pronto lo harían, ya que habían enviado a sus crías. Lila luego me preguntó por qué me había casado con ella. Honestamente admití que ella no era el hombre de mis sueños y le expliqué que me había casado con ella porque Earl había insistido en ello. Revelé que la motivación de Earl era utilizar nuestro matrimonio como tapadera para sus propios problemas matrimoniales con su esposa, Zara. Lila preguntó cómo había tomado Earl la situación y le expliqué que había estado celoso pero no había podido tomar ninguna medida. Además, cuando quedé embarazada, él creyó que el niño era suyo, ya que Lila había estado ausente por un tiempo. Solo 1 año y medio después, durante uno de mis viajes de negocios, Lila quedó embarazada de Mary. Le pregunté si todavía creía que los niños eran suyos. Lila compartió que Zara le había informado que él no era capaz de tener hijos. Mencionó que Zara le había dicho lo mismo cuando se conocieron mientras ella me buscaba. Le pregunté si creía en las afirmaciones de Zara. Lila respondió diciendo que todo era posible en la vida y que tal vez Zara no pudiera tener sus propios hijos. Ella me sugirió que considerara hacerme una prueba de paternidad de ADN. Le pregunté si ella misma había hecho la prueba. Lila admitió que sí y yo presioné con acento agudo más y le pregunté sobre los resultados y quién era el padre. Confesó que no conocía los resultados porque no los había mirado. Lila explicó que no le importaban los resultados de las pruebas, ya que los niños eran suyos, a pesar de que ella los había dado a luz pero no los había criado. No tenía intención de entregárselos a nadie. Cuando me preguntó si estaba interesado, respondí firmemente que no. Finalmente, Regina y yo nos divorciamos de Lila y ella me entregó a mí la responsabilidad de criar a los niños. En el tribunal no hubo objeción alguna respecto de este acuerdo. 6 meses después, Regina y yo nos casamos y adopté a Rose.